Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy, como de costumbre, vamos a estar también con temas libres, vamos a responder sus inquietudes. La línea 018-127-222 estará habilitada para que podamos interactuar, lo mismo que ya estamos conectados en Facebook Live, buscando Dr. Rojas, para que también nos dejen todas sus inquietudes. Un saludo muy especial a tantas personas que nos ven en diferentes países, que no tienen la posibilidad de estar en este momento viéndonos por televisión y tienen esa gran opción de la tecnología que es en Facebook, buscando Dr. Rojas, y ahí pueden estar en directo con todos nosotros. Para mí hoy es motivo de mucha alegría contar con dos personas que se han convertido en seres de luz en nuestros parques de la salud. El doctor Andrés Felipe Rosas llega a nuestro consultorio gracias a mi sobrino. Ellos hicieron una especialidad en Bogotá, en la Universidad Manuela Beltrán, en medicina alternativa, en medicina biológica, en medicina china, en acupuntura, y ellos nos apoyan a nosotros en la consulta en Bogotá y en Manizales y también en Dos Quebradas. Es muy importante, yo siempre he dicho que en la medicina uno puede armar equipo, 4 ojos ven más que 2, y para nosotros eso es muy importante. Ustedes muchas veces piden una cita conmigo y les dicen que yo no atiendo citas. Y verdad que ya no atiendo, yo hago ronda médica con todos ellos. A mí ya me da miedo equivocarme. La medicina todos los días se vuelve más difícil. Pero cuando vemos el paciente en ronda, como lo hacemos el Día para tu Salud, o lo hacemos en los programas de limpieza de colon, que entre todos vemos a un paciente, nos amplía esa posibilidad diagnóstica y terapéutica, porque cada uno de nosotros tiene diferentes estudios y especialidades, y por eso para mí es motivo de mucha alegría estar con ellos dos, el doctor Andrés Felipe Rosas y mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga Rojas. Bienvenidos al programa, entremos en materia y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tío, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento. Muchas gracias a todos los televidentes, y qué bonito compartir este espacio con cada una de las personas que están allá detrás del televisor y como decimos siempre, buscar y llamar hacia la conciencia de la salud. Bueno, viene una pregunta de Alejandro Muñoz. Seguramente Alejandro nos escuchó en algunas de las conferencias donde contábamos la historia que hacen los belgas con el implante de la materia fecal, el programa que se hace en Inglaterra, en Brasil y en Colombia, que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y es un programa que se ha ido modificando, que hace parte del doctorado de la Universidad de Caldas en metabolómica, y donde nosotros tuvimos un conocimiento inicial de este proyecto y luego nos fuimos reuniendo muchos médicos, investigando, buscando, complementándola, añadiéndole todo un proceso de estudio clínico con especialistas, y donde adicionalmente entramos en un concepto terapéutico. Pero ya que Alejandro nos hace esa pregunta, porque pregunta que si lo hacen en Colombia, esto lo hacemos en Dos Quebradas, acá en Colombia, y que es en Pereira, en Risaralda, y allí tenemos una casa hotel y el Parque de la Salud donde los pacientes van y se quedan 6 días. Hablemos un poco precisamente de ese tema tan delicado que es el colon, el estreñimiento, los libros que dicen la muerte empieza por el colon, y la importancia de este programa integral donde en esos 6 días hacemos el Día para tu Salud, el Día para tu Alma y el programa de irrigaciones de colon para hacer este proceso de limpieza de hígado graso, de dislipidemias, colesterol, triglicéridos, obesidad, inflamación y tantas otras patologías.
Cuando empezamos a hablar de las enfermedades del colon, tenemos que tener en cuenta toda esa parte fisiológica de cómo trabaja el colon o nuestro sistema digestivo. Y es de entender que el sistema digestivo empieza en la boca y termina en el orificio anal, donde nosotros eliminamos la cantidad de toxinas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué empieza en el sistema digestivo en la boca? Porque la saliva y la masticación se convierten en el principal estómago, digámoslo así, de nuestro cuerpo, donde coge el alimento. Por medio de estas enzimas empieza a sacar los almidones, empieza a sacar los azúcares, para poder después ser deglutido y llevar correctamente hasta el estómago, para que los jugos gástricos empiecen a abrazar, digámoslo así, este alimento, empiece a desintegrar y empiece a sacar nutrientes, empieza a sacar todas las sustancias. Llegamos al intestino delgado y en el intestino delgado se hace todo el proceso de absorción de los nutrientes por las microvellosidades que tenemos y empieza ya la célula a identificar la vitamina para esto, la proteína para lo otro, las grasas para aquello y empieza a trabajar el sistema digestivo. El colon ya pasa todo este contenido que viene con agua y ya resto alimenticio termina de hacer ese metabolismo y empieza a convertirse en la materia fecal. Y esa materia fecal se va también impregnando de las paredes del intestino. Por eso es muy importante la salud del intestino y recordando a nuestro maestro el doctor Jorge Enrique Rojas cuando nos habla de la importancia de tener un colon saludable, es porque en nuestro intestino está el primer mecanismo o barrera de defensa de nuestro cuerpo. Es donde la flora bacteriana normal nos ayuda a hacer todos estos procesos. Recordemos que en todos esos pliegues que tiene el colon se puede acumular materia fecal y materia fecal vieja y podemos tener hasta 5 kilos de materia fecal vieja impregnada de las paredes de nuestro colon. Y si yo sufro de estreñimiento, estoy pegando esa materia fecal, el estreñimiento y la dificultad para dar del cuerpo, es como si yo llegara a su casa, se tapara todos los sifones y abriera las llaves. Inmediatamente su casa se empieza a inundar. Si yo llego a su casa, que es su cuerpo, si tapo el sifón, que es el ano, y abro la llave, el grifo, que es la boca, y su cuerpo no lo está botando, claro, su cuerpo se empieza a llenar también de toxinas, porque ya la materia fecal son residuos tóxicos de nuestro cuerpo y al reabsorberse empieza a producir inflamación celular y empieza a producir enfermedad. Ahorita, doctor Andrés, para que me complemente el colon con la medicina china, pero tenemos una llamada desde Neiva. Clara, adelante con su pregunta. Muy buenas tardes, doctor, que Dios lo bendiga. Gracias, amén. Doctor, para hacerle una preguntita, pasa lo siguiente, hace como unos 8 días me dio una virosis muy brava, con fiebre, escalofrío, mucho dolor en los huesos. Yo me estoy tomando el BioPlus. ¿Me lo puedo seguir tomando después de haberme dado esto, doctor? Muchas gracias por esa pregunta, porque casualmente íbamos a hablar de ese tema de los probióticos. El BioPlus es un probiótico, más bien es un simbiótico porque trae prebióticos y probióticos. Es traído de Bulgaria, de la firma Dr. Rojas, y para nosotros es algo maravilloso, pero como queremos hablar del colon, de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, de la parte de probióticos y el concepto de la medicina china y es más amplio, después de este corte de comerciales el doctor Andrés Felipe les ampliará este concepto de la pregunta que también hacía Alejandro. Ya regresamos. Cuando estábamos viendo esa parte tan bonita que nos explicaba el doctor Álvaro Augusto sobre la fisiología y la importancia del colon, y cabe recalcar porque las personas se preguntarán, entonces el recambio de flora intestinal solo está, digamos que dirigido hacia las personas que tienen alteraciones digestivas, a que tienen alteraciones del metabolismo. Realmente no, porque como hablaba el doctor Álvaro Augusto, ahí comienzan las defensas del cuerpo y resulta que es que cada celulita de nuestro cuerpo del colon, está muy pegadita y ciertas comidas, ciertas sustancias comienzan a separarla y comienza a aparecer algo que se llama el síndrome de permeabilidad del colon. Cuando entran ciertas sustancias comienzan a aparecer una cantidad de, digamos, de defensas de nuestro cuerpo que en la medicina se llama la Wei Qi, ¿sí? Y cuando comienza a aparecer esas defensas, comienza a ser una inflamación de todo nuestro cuerpo y ya se ha demostrado que está asociado a enfermedades como artritis, como el lupus, enfermedades autoinmunes.
Desde la medicina china, que complementa esa parte emocional tan bonita, es ese colon y ese estreñimiento nos permite entender qué estamos guardando, qué ira estamos teniendo que no hemos podido expresar, qué tristeza del pasado tenemos que no hemos podido elaborar y a veces se nos manifiesta también en la piel, porque recordemos que desde la medicina china el colon trabaja junto con el pulmón y el pulmón y el colon se pueden manifestar en la piel. Entonces podemos ver que dentro del colon podemos, y desde toda la medicina china, desde la parte del metal, debemos no solo trabajar la parte fisiológica, sino también esa parte emocional. Qué tristeza no he podido elaborar, qué no he expresado y qué tengo guardado, a qué estoy apegado. Álvaro Pineda, ¿que es posible reconstruir los nervios dañados de la uretra masculina? Me duele mucho, pero todos los exámenes salen bien. ¿Qué tratamiento o qué se debe hacer? Muchas gracias. Si él nos pudiera escribir es porque tiene dañados esos nervios, si fue una cirugía o qué. Pero cómo, digamos, las personas con los trastornos neurológicos, daños neurológicos, qué esperanzas o qué ayudas terapéuticas puede encontrar complementarias dentro de las especialidades de ustedes en la medicina integrativa, holística, mal llamada alternativa? Bueno, hay que entender que el nervio, ¿no es cierto? Cualquier tipo de nervio de nosotros tiene, digamos, como unos encauchetados, ¿sí? Y tienen unas fases. Digamos que unas partecitas, depende de donde haya tenido la lesión. Si es una lesión completa, realmente a veces la recuperación es muy compleja. Pero si es, digamos, una ruptura de las primeras capas, si es una ruptura que no es completa, pueden haber muchas terapias que nos pueden dar un estímulo para que el nervio, mediante una cicatrización que recordamos es muy lenta, está el promedio de 1 milímetro por mes, si no es en más tiempo, podemos dar esa recuperación con acupuntura, con electroacupuntura, con terapia neural y realmente pues hay que entrar a hacer una buena valorización a partir de ayudas diagnósticas para determinar si fue una ruptura total del axón, o sea, del cablecito, o una ruptura parcial, o hubo una ruptura, digamos, de ciertas partes donde se pueda recuperar. Pregunta Luz Estela Prada, bueno, la ozonoterapia es otra de las terapias, la ozonorrectal es buenísima. Luz Estela pregunta qué es el síncope con colapso. El síncope es un signo que nosotros identificamos en el paciente cuando pierde la conciencia. Encontramos algo que se llama el presíncope y el síncope, y ella como lo dice, síncope con colapso. El presíncope es esa sensación como de mareo, como que ya me voy a caer y tengo esa sensación como tal. El síncope es cuando la persona pierde el conocimiento, y digámoslo así, esa sería la parte del colapso donde la persona puede caer, que puede ser producto de varias cosas. Uno, podemos encontrar un síncope vasovagal que es producido por el nervio vago y viene por efectos también cardiovasculares. Entonces podemos encontrar múltiples síncopes que pueden, desde la medicina biológica se puede ayudar a tratar haciendo una bioestimulación celular de esa parte, identificando qué es lo que está pasando en el paciente para ayudarle a modular esos procesos. Recordemos que es importante el paciente hacerle ese diagnóstico con electrofisiología, porque en la electrofisiología, con el test de mesa inclinada, con todos los test que se hacen para identificar qué síncope tiene el paciente, podemos tener una buena opción terapéutica. Marta Morales, ¿cómo tratar un dolor permanente en el oído que ya se está bajando hasta el hombro? Bueno, hay que entender y como hablamos siempre, hay que asistir a una consulta médica para determinar cuál es el origen del dolor, ¿sí? Porque puede ser alguna lesión que tenemos a nivel del oído, a nivel del tímpano, y esto nos puede estar generando por respuesta refleja algún dolor que puede bajar por el cuello y reflejarse en el hombro. Hay otras que puede ser, es que tengo una compresión a nivel de mi raíz nerviosa, o sea, de mi nerviecito. En la imagen podemos ver toda la parte, digamos, auditiva, ¿sí? Donde puede haber un daño y resulta que gran parte de esa cantidad de nervios se comparten junto con el cuello, parte del hombro y parte de la cabeza. Pero podemos ver también que este dolor puede estar asociado a algo que se llama cefalea o síndrome de Arnold, que realmente es una neuropatía, donde si va acompañada de dolor cervical,
puede haber una compresión allá en alguna de la vértebra y resulta que puede estar generando ese dolor. O puede ser algo donde tenemos un punto gatillo, donde tenemos un punto doloroso a nivel de trapecios y eso me coge toda esta metámera, toda esta zona. Entonces es muy importante encontrar cuál es el origen para determinar cuál sería el mejor tratamiento. Ok, vamos a ir a este corte comercial y ya continuamos por Facebook Live respondiendo todas sus inquietudes, lo mismo que con la línea 018.000 127 222, agradecerle a tantas personas en otros países que nos siguen y nuestra finalidad es darles un acompañamiento, una orientación, entender que es importante la consulta médica, los paraclínicos, las imágenes, las diagnósticas. Si ustedes veían ahora detrás del doctor Álvaro Augusto, es una imagen llena de radiografías y detrás del doctor Andrés un poco de órganos, porque es que no es la enfermedad, es que hay detrás de esa enfermedad, es buscar el origen de ella. Ya regresamos. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Erika María Alvis nos pregunta que qué es bueno para la caída del pelo y por qué se le está cayendo tanto, doctor Álvaro Augusto. Desde la medicina china nosotros vemos que quien nos nutre la esencia del cabello es el riñón, el reino del agua. Y resulta que nosotros acabamos nuestra energía vital, que es la que nos lleva a producir la producción de cabello, la cantidad de cabello, que el cabello no cane tan rápido, es debido a que el paciente se encarga de ir agotando su energía vital, o sea, agotando su batería. ¿Y cómo agotamos eso? Con los excesos, el exceso de trabajo, el exceso de comida, el exceso de alcohol, todo lo que sea en exceso desgasta nuestra energía vital. Como quien dice, se le va bajando la pilita. ¿Qué quiere decir eso desde la parte fisiológica? Nuestro cuerpo empieza a tener algunos cambios y entre eso hay una disminución de los minerales, de la producción de colágeno, la hidroxiapatita y todo lo que se produce desde el riñón para la producción de esta en el hueso y producir las fibras de elastina y colágeno para que nos lleve esa nutrición como tal. Y esto hace que la persona empiece a debilitar mucho su cabello y se caiga fácilmente. De aquí es importante identificar que no esté acompañado con un hipotiroidismo, que no esté acompañado con una enfermedad reumatoidea, que no esté, o una enfermedad autoinmune, una enfermedad que también por medicamentos me esté deteriorando estas funciones. Si nosotros empezamos a nutrir la esencia nuevamente, dar los minerales esenciales que necesita nuestro riñón, inmediatamente vamos a fortalecer la energía y el cabello va a volver a salir. Un saludo muy especial a Rosalilia Ávila en Tunja, a la doctora Adriana María Gómez Botero, una médica que nos apoya en la consulta en Armenia, una fiel televidente. Y la pregunta de Lina Marcela Moncada dice: buena tarde, ¿una persona con Parkinson senil se puede recuperar y cuáles son las recomendaciones para manejar un paciente con esta enfermedad? Bueno, hay que entender una parte que nosotros siempre hablamos del equilibrio, ¿no es cierto? Realmente la manifestación del Parkinson es un desequilibrio que hemos tenido durante nuestra vida. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de Parkinson hablamos de algo muy bonito que se llama el sistema de control motor. Hay dos sustancias principales que nos permiten controlar el movimiento. Cuando yo voy a hacer un movimiento, ahí se activan unas sustancias en mi cerebro que me permiten que sea un movimiento controlado. Cuando ese desequilibrio comienza a aparecer o comienza a perderse ese equilibrio de esas sustancias, comienza a aparecer ese temblor intencional, comienza a aparecer esa rigidez muscular y comienza a aparecer esa dificultad para caminar. De hecho, llega un punto hasta que la parte del rostro se llama rostro en máscara, se vuelve inexpresivo porque los musculitos dejan de funcionar. Realmente en las terapias de Parkinson debe ser un trabajo interdisciplinar, es un trabajo en conjunto donde debe estar acompañado de terapia física, desde la visión de medicina biológica, desde la parte de neurología también. De hecho,
hoy en día y en algunos pacientes es posible hacer ciertas cirugías donde se corrige este movimiento, pero siempre debe ir acompañado. Asimismo, como debe ir acompañado de algo que se llaman las quelaciones. Ese proceso de quelar donde por medio de sueros, mediante unos medicamentos, obviamente con una valoración previa, se comienza a hacer una limpieza de todo nuestro circuito, digámoslo así, de arterias. Cuando limpiamos esta parte de las arterias, permitimos que haya una mejor cantidad de sangre en cada uno de nuestros tejidos, así mismo como en el cerebro. Y asimismo, si hay más sangre, hay una buena cantidad de oxígeno, siempre acompañado de una buena alimentación y como hablábamos al inicio del programa, toda parte debe comenzar con un buen tratamiento en el colon. Alberto Calvo da gracias al Todopoderoso porque se empieza una semana muy buena, llena de energía. María Angélica Mendoza Brito dice, mi hijo tiene 17 años y sufre mucho de migrañas. ¿Qué se le puede recomendar, hacer, en fin, asesorarlo con este tema tan frecuente que son las migrañas? Este es un motivo de consulta muy frecuente y yo siempre le digo al paciente, para una migraña lo primero que nosotros tenemos que tomar es conciencia de qué nos produce la cefalea. Nosotros podemos tener cefaleas que pueden ser cefalea tensional, cefalea por aumento de la presión arterial, por una sinusitis, por problemas vasculares, como sería en el caso de la migraña, que nos afecta esta parte. Pero es muy importante que desde la medicina china entendamos que la migraña tiene un gran efecto sobre toda la parte metabólica y empezamos en el hígado. El hígado es aquel que nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo y desde la medicina china es el reino de la madera y la madera lo que hace es alimentar el fuego. Cuando yo le meto mucha madera al fuego, el fuego tiene que ascender y lo más alto que yo tengo es la cabeza. Ahí viene la rabia, las frustraciones, pero también la alimentación. La alimentación es fundamental en un paciente con migraña y si el paciente sufre de estreñimiento, el proceso de migraña es mucho mayor. Primero que todo, desintoxiquemos intestino. Segundo, limpiemos las toxinas que hay en el hígado y estimulemos esa parte celular. Podemos trabajarlo con acupuntura, con terapia neural, con reflexología, con quiropraxia u osteopatía, con todas las terapias manuales que nos pueden ayudar a quitar puntos gatillo que al mismo tiempo nos van a disminuir los procesos dolorosos. Y los enemas de café. Y el enema de café. Que es campeón. Lina Giraldo, buenas tardes. ¿Es posible hacer la desintoxicación con la uva Isabela y luego tomar probióticos si estoy lactando? Realmente el acompañamiento de desintoxicación debe ser con una valoración previa, porque cuando hablamos de la uva isabelina, en ciertas personas no está indicada. Por ejemplo, una persona con diabetes tipo 2, ¿sí? Se debe hacer otro proceso de desintoxicación. En el caso de ella, yo que le recomiendo, y no haga un ayuno completo durante el día, ¿no es cierto?, de solo la uva isabelina. Yo le recomiendo lo siguiente: desayune, tome su almuerzo y después del almuerzo haga un ayuno con uva isabelina más o menos hasta las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y ahí se acuesta a dormir. Mire que está haciendo prácticamente un ayuno de casi 12, 18 horas hasta que vuelva a desayunar al siguiente día. Es cierto. Y en la diabetes 1, ¿no? Pues en todo tipo de diabetes hay que tener muchísimo cuidado. En los diabéticos lo pueden hacer con la uchuva o con el melón, pero definitivamente el ayuno es maravilloso. Y no tiene problema que esté lactando, es que la fruta es un alimento y consumir buen líquido es alimento, eso antes mejora esa producción láctea. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. Con respecto al ayuno que mencionaba la paciente anterior y tomar los probióticos, genial. Es que los probióticos los debería tomar todas las personas. Yo todos los días en mi desayuno, BioPlus, todos los días. Y en India, en muchos restaurantes, siempre hay probióticos para que la gente consuma. La teoría antes era que es de noche, no, ahora lo ideal es consumirlos de día, con el desayuno, para que se asimilen mejor. María Collazos dice: doctor, buenas tardes, me dieron este diagnóstico y quisiera saber qué significa y el tratamiento. Lesión focal del ala derecha de la adenohipófisis y microadenoma hipofisiario. ¿Qué hacer para el dolor?
Yo voy a tratar de mostrar esta imagen y que Álvaro Augusto les muestre también ahora otra imagen. En esta parte, aquí, a ver, aquí tenemos el cerebro, ¿cierto? Vamos a tratar de ubicar esto, porque es bien importante que ustedes sepan que la hipófisis, la pineal, la pituitaria, qué papel juega en nuestro cuerpo, porque desde ahí se controla la tiroides y demás. Si yo saquemos esta parte del cerebro, vamos a ir acá a lo que llamamos la silla turca, y en esta parte del cerebro, aquí perdóname, y en esta parte está ubicada. Yo voy a tratar para que se ubiquen anatómicamente. Devuelvo el cerebro, lo pongo acá en esta posición. Decir que prácticamente está aquí en esta partecita por dentro de esta base craneal. Pero si lo vemos con mi sobrino, con la radiografía, ya ustedes se pueden ubicar un poco mejor. Y damos esto, ¿por qué? Para que ustedes se ubiquen un poco, se familiaricen más con el cuerpo humano. Y ahí en esa parte final, ustedes, ese que ven ahí como esa figurita del hueso es la articulación de la mandíbula del otro lado. Es ahí, pero ahí, en ese lado, digamos, anatómicamente es donde ustedes pueden. Ahora, la pregunta es que ya le dijeron que tenía un microadenoma hipofisiario y eso le causa dolor. Lo que está haciendo es una deformidad anatómica, una masita, quistecito. Y allá, en esta unidad sellada, ¿qué cabe? Lo que hay. Si aparecen quistes, aneurismas, parásitos, no caben, entonces eso duele, pues vayan apretando, métanle al zapato una piedrita o algo, pues les duele, les estalla, y eso altera la función hormonal y da muchas patologías. Por eso muchos pacientes terminan en cirugía. Habría que mirar muy bien el caso individual de la persona, cómo es el dolor, qué tipo, a qué horas, si realmente es por esto o porque tiene otro factor sobreagregado, y poder llegar al tratamiento. Doctor Andrés. Sí, cabe aclarar que dentro de nuestro cerebro, siendo una bóveda, hay algo que se llama la presión intracraniana, ¿sí? Y está dada por un porcentaje. Una está dada por netamente la masa, digamos el cerebro y todo lo que está alrededor de él. La otra parte la está dando el líquido cefalorraquídeo y la otra parte la está dando la sangre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que tenemos una masa, ¿no es cierto? Algo que nos está aumentando un poquito la presión intracraniana, pero que nos puede estar aumentando también de pronto mucho flujo de sangre. Entonces hay que ir acompañado de cómo está mi tensión arterial, de qué me estoy alimentando, cómo estoy respirando, porque es que cuando yo tomo aire, estoy aumentando mi presión negativa, estoy aumentando una presión dentro de mi cuerpo que incluye también el cerebro. Ustedes se han dado cuenta que los niños comienzan a respirar de una forma diferente a cualquier persona y comienzan a ponerse moraditos, aparte pues de la cantidad de oxígeno que está entrando con relación al CO2 que están eliminando, están aumentando esa presión. Entonces, para manejar el dolor, miremos cómo está la presión. Cosas naturales que nos ayuden a bajar la presión, como la cúrcuma con la pimienta negra, como el omega 3, como el ajo perejil también, pero también que hagamos ejercicios de meditación donde manejemos mejor nuestra ventilación, nuestra respiración, para que esa presión dentro de nuestro cerebro no nos vaya a afectar nuestra función. Elsa Victoria Gon Arciniega, doctor, una ayuda, mantengo con la boca del estómago muy inflamado y todo alimento me cae mal, ¿qué hacer? Cuando nosotros tenemos estos problemas digestivos, tenemos que tener en cuenta que el estómago es una mucosa. Como tal, nosotros tenemos que mantener hidratada la mucosa. En muchas de las figuras que salen en televisión, cuando venden productos, para todo eso vemos como un estómago con candela y algo que le está apagando la candela. Efectivamente, nuestro cuerpo muchas veces necesita refrescar, digámoslo así, y podemos empezar a modular el proceso inflamatorio desde la parte de la medicina biológica. Encontramos muchos productos, entre esos nosotros recomendamos mucho el Sacrotin para ese, pero hay que empezar a ver un mundo de cosas que pueden estar alteradas, porque puede ser por una rabia, puede ser por estrés o ansiedad, puede ser por miedos o angustias. Entonces hay que empezar a identificar, pero lo más importante es la alimentación, porque es que muchas de las personas que tienen ese tipo de patologías comen a deshoras, no comen los nutrientes que son
esenciales, comen recalentados, fritos, comen muchas harinas, y eso lo que hace es aumentar los procesos inflamatorios de la mucosa digestiva. Muchos de los pacientes lo que hacen después de tener un proceso inflamatorio y doloroso, se toman, vamos a decirlo, un vaso con leche y dice, uy doctor, se me quitó, siento un refresquito. Claro, efectivamente, como es un líquido, le va a refrescar, pero le está haciendo una falsa mucosa que por las bacterias que crecen ahí no le está haciendo el efecto, sino que le está ayudando a aumentar más el proceso inflamatorio, digámoslo así, a comer más y a producir un daño mucho más grande. Una falsa cicatrización, ¿no? Bueno, vamos a este corte comerciales y ya continuamos con todos ustedes en Facebook Live. Alberto Calvo nos dice que su niña tiene una esclerosis severa y da del cuerpo cada 2 días. Me da miedo hacerle los lavados de café. ¿Qué le puedo dar? Tiene una parálisis cerebral severa. Doctor Andrés Felipe Rosas. Bueno, hay que entender que cuando estamos en un proceso, cuando los niños tienen un diagnóstico de parálisis cerebral, gran parte de su movilidad, no solo la que nosotros conocemos normalmente, de mover nuestras manos, mover nuestras piernas, tienen cierta dificultad. Resulta que toda esa parte de la musculatura lisa que hay en nuestros órganos también pierde cierta movilidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y miren que lo hemos hablado mucho durante el programa, hay que estimular toda esa parte metabólica, pero no solamente desde el estómago ni el colon, sino directamente desde la boca. Entonces hay que ayudarle a la niña a hacer masajes para que mejore su deglución. Esto lo hacen muy bien las personas, los profesionales, los fonoaudiólogos, y es la recomendación porque debe ser un trabajo integral que comience a estimular todos estos movimientos y todos estos músculos para que termine estimulando toda esta parte del colon, ojalá con un aceitico, ojalá con aceite de ajonjolí o aceite de ricino, para que comience a aumentarle la motilidad, es el movimiento del colon. ¿Qué pasa con los enemas de café? No tiene ninguna contraindicación, pero digamos que podemos hacerlo en menor, ¿sí? En YouTube, buscando Doctor Rojas, está cómo hacer los enemas de café, pero no lo hacemos la taza completa, le hacemos media tacita y miramos cómo va respondiendo. Y no lo hagamos solo de café, recordemos que se pueden hacer enemas con manzanilla, enemas con sábila, enemas con anamú, enemas con caléndula. Bueno, hay una cantidad de, digamos que, de posibilidades con las cuales podemos hacer el enema rectal. Esto también responde la pregunta a Dani Carbona, que tiene su hija de 5 años y tiene un problema también de estreñimiento. Lo otro que hacemos nosotros es darle los probióticos, que es el BioPlus, en las mañanas, y darle las enzimas digestivas, que es el Sacrotinaloe. Y con eso nos ayuda mucho. El Master Fibra, que es una fibra muy completa, es mejor remojada. Se pone a remojar toda la noche y al día siguiente se consume, puede ser con juguito de mandarina. Y se pone a remojar otra cucharada para consumir en la noche, y esto aplica también para los niños. Pregunta Daniela Agudelo que la lengua se le pone muy blanca, la cepilla y sigue blanca. Quisiera saber si tiene que ver con algún problema del colon. Esa pregunta es muy buena y el paciente tiene que entender lo siguiente. En la lengua nosotros también vemos todos los órganos y qué está pasando. Nosotros podemos encontrar una saburra que es blanca, que es normal, que al mismo tiempo nos deja ver la profundidad de la lengua, el rosado de la lengua, y es algo normal. Pero cuando vemos una saburra que es más superficial, más gruesa, ya podemos decir que podemos encontrar un problema digestivo o un problema en cualquier parte. Por algo en el centro de la lengua decimos que es más de vasopáncreas, y en la región posterior decimos que es más de sistema digestivo, como intestino delgado, intestino grueso y toda la parte de riñón y vejiga, desde la medicina china. Cabe también anotar que en el aseo de la lengua no es sacarnos la saburra, sino hacer correctamente la limpieza para evitar lo que son los procesos de halitosis y todo lo que viene. Como signo característico, cuando tengo un problema digestivo, viene el mal aliento, o sea, la halitosis. Y cuando el paciente empieza a tener eso, entonces ya hay que empezar a mirar, bueno, tengo un estreñimiento, o me hago un examen coprológico para ver que no tenga parásitos, o miro qué proceso inflamatorio estoy cursando, como una gastritis, porque la gastritis por el reflujo también me convierte en la mucosa de esta forma.
Nos escribe de Raíces Tradición. Una persona que tuvo una septicemia, infección, empezó con muy buena alimentación, le recomendamos las leches vegetales y ha tenido problemas gástricos. Ahí es donde nosotros volvemos al tema de esa arcilla que es el colbré, del sacrotín, que es unas enzimas digestivas, del Bidenspil, que es una indicación maravillosa para la gastritis. En fin, son posibilidades muy grandes. Nos queda un corto tiempo. Yo quisiera que ustedes desde la parte médica, con la experiencia de los parques de la salud y tantos pacientes que han atendido, terminaban el programa cada uno enviándole un mensaje a las personas de buena salud. Es importante que tomemos conciencia de nuestra salud. Cuando aprendes a cuidar de tu cuerpo con una buena alimentación, la actividad física, puedes enseñarle al otro cómo mejorar calidad de vida. Y eso significa amar. Como dice el doctor Álvaro Augusto, y nosotros siempre recalcamos que la salud es un complemento y no debemos separarlo, ¿no es cierto? No podemos tratar el cuerpo sin dejar de tratar esa parte emocional, sin dejar de un lado la parte mental. Por eso la salud es esa parte tan bonita que es la mente clara, que es esos pensamientos positivos, cómo los atraemos, el corazón en paz, que es liberarnos de resentimientos, vivir en gratitud, en dadivosidad y cuidar ese vehículo, ¿no es cierto?, este cuerpo a través de una buena alimentación y de la actividad física. Cada vez las personas preguntan más si realmente puede tener un efecto tan grande el pensamiento como para llegar a enfermar el cuerpo. Sí, realmente lo que decíamos, y nosotros tanto que hablamos de la medicina china, en el Zhou Wen, que es como la medicina interna de la medicina china, dice que cuando el Chen está en equilibrio, el cuerpo no enferma, ¿sí? Y ese Chen es esa parte mental y emocional, porque está demostrado y ya hay muchas partes, de hecho hay un estudio, en Inglaterra hicieron una cirugía a 2 personas de corazón abierto y en una estaban en oración y en la otra estaban normalmente haciendo la cirugía y resulta que se demostró que con esa parte de la oración la persona que le hicieron la cirugía tuvo una mejor recuperación y es que es esa intención, ¿no es cierto? Porque nosotros no solo somos físico, somos un campo electromagnético, somos un campo de información, somos un campo de neutrinos, somos un campo emocional y un campo mental. Entonces, no podemos separarlo, pero cuando yo atraigo y comienzo a decir, y nosotros siempre invitamos, quiten de sus palabras la palabra enfermedad y problema, porque comenzamos a traer estas cosas. Entonces, si yo tengo una mente positiva, un corazón en paz, mi cuerpo va a estar mucho mejor, aparte de que ya desde la parte neurológica, toda esa cantidad de sustancias que se producen a nivel de los niveles de estrés cuando estamos en ciertas enfermedades está totalmente demostrada. Qué bien. El doctor Andrés Felipe Rosas y mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga, que también es sacerdote, ellos vienen haciendo una labor bien interesante en diferentes sitios. Ellos están en Bogotá haciendo ese acompañamiento médico a todos ustedes. En la red ustedes pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, para que tengan la posibilidad de esas citas y también en Manizales. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros, Álvaro Augusto, Andrés Felipe, mil gracias y a ustedes felicidades.